Vamos a conversar de política y estamos en el estudio con el senador Evópoli, aún en Evópoli, Luciano Cruzcoque. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar acá. Hola, Quique, gracias por la invitación. Hola, Consuelo. ¿Cómo está todo allá? Hola, senador, ¿cómo está? Muy ¿Está bien. muy triste por los resultados de Evópoli? Sí, pues bueno, un poco, sí, ¿para qué te voy a mentir? No era lo que esperábamos, pero tampoco está tan lejos de lo que hemos tenido históricamente, entonces valga ahí una reflexión que hay que hacer. Mira, varias cosas han pasado. Primero, obviamente que hay una ola de que se fue a la derecha. Yo creo que producto de que el gobierno en algún momento se fue a la izquierda, el proceso también del apruebo y el rechazo fue tan radicalizado y tan polar que finalmente las alternativas como más moderadas, creo que también le pegó al socialismo democrático de alguna forma, quedamos un poco más fuera de más offside, un poco. Por otra parte, y en la interna, creo que nosotros pudimos haber llevado una mejor plantilla. No es que las personas que hayan ido no eran buenas, pero aquellas personas que teniendo capital político, caudal electoral propio, aquellos que eran ministros, subsecretarios, no fueron. Entonces, y tampoco fue parte del problema que nosotros tuvimos, que es difícil juzgarlo, porque entre ¿cuántas elecciones hubo entre medio? No sé. Todos alguna vez fueron candidatos, entonces la gente también, cuando tiene algún costo alternativo, no va. Y eso también nos hace preguntarnos a nosotros qué tipo de partido somos y qué tipo de partido queremos ser. Porque en general tú andas peleando los cupos internamente, no andas cazando gente para que vayan en los cupos. Y tercero, se ha producido también un desgaste natural de un partido que ya tiene 15 años. Entonces, y que ofreció, yo creo que una alternativa de una derecha que era más contemporánea, más novedosa, más liberal, más renovada, cuando partimos en la lógica del binominal, y que probablemente tiene que ser una reflexión de cómo se renueva y qué proyecto quiere presentar hacia adelante. Reflexión que también vale para Chile Vamos, que creo que es algo que tenemos que hacer, pero no somos dados a la reflexión en general en la política, en los partidos políticos de derecha. Somos más dados a la acción y a dejarnos encaminar un poco por los faros del poder, y yo creo que eso es un error y hay que ver qué hacemos hacia adelante. Sí, en Chile Vamos, tuvimos acá, yo he estado reporteando exposiciones encontradas. Guillermo Ramírez dijo en este micrófono que Chile Vamos se mantenía, que seguía siendo un buen proyecto y que apurarse con las determinaciones era más bien un problema interno de Renovación Nacional, que está empujando esta conversación. Sí, o sea, hay mucho de pelea interna en lo de RN. RN, pero también en la UDI hay un grupo de la UDI, que son la nueva camada, que creen que la alianza de la UDI tiene que ser un republicano. Otro UDI que he conversado dice, no, la UDI y el RN tienen que andar solos para tener independencia y cintura para moverse con el gobierno. Recordemos que la raíz del republicano es totalmente gremialista. Sí. Entonces, usted escribe una carta hoy día que dice que Chile Vamos sigue como proyecto, que es un proyecto que todavía tiene espacio y tiene poder también en el Parlamento. ¿Cuál va a ser el futuro de Chile Vamos? Es que yo creo que eso precisamente, a mí me encantaría darte todas las respuestas, pero no las tengo. Yo creo que hay que hacer el proceso de reflexión respecto de qué proyecto de derecha o de centro derecha queremos ser. Y yo creo que durante 30 años se incubó un cierto proyecto de derecha con credenciales democráticas que fue liderado principalmente por Sebastián Piñera, que se murió. Que logró 2 gobiernos, uno de ellos muy exitoso, del que orgullosamente me siento parte, otro menos, pero también producto de ciertas circunstancias sociales que no sé si leímos del todo bien. Y por otra parte también hay, a partir de esa situación se crea una derecha que no es novedad, que es una derecha que existe en todo el mundo. También se incubó al interior del Partido Republicano con Trump. Trump no es lo mismo que Mitt Romney, ¿verdad? Me imagino que la Consuelo ve lo que pasa con Nigel Farage y el Partido Conservador. Lo vimos en Italia con Meloni, que se podría tomar como un ejemplo un poco más virtuoso de aquello, pero lo vemos en Vox y en España. Y son 2 mundos de derecha que pueden convivir, que tienen proyectos distintos. Creo que José Antonio Kast acá, él se declaró en su momento de oposición al gobierno de Piñera, sí. Recordemos. No quiso ir en lista de alcaldes y gobernadores, ni en lista parlamentaria propia. Perdimos senadores, yo creo que por producto de esa decisión, también por no cuidar las 4 regiones donde había binominal, perdimos Atacama. Pero por otra parte también creó un proyecto con una cierta autonomía, que es el proyecto del Partido Republicano, que creo que es distinto del proyecto nuestro. Podemos tener algunos derroteros comunes, pero creo que es parte de la reflexión que hay que hacer. Ahora,
a diferencia de otras partes del mundo, efectivamente acá el origen de CAST es un origen que viene de la UDI, que siempre ha sido parte también de este otro mundo de Chile Vamos. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual este mundo de las derechas o de la centro derecha se va a plantear hacia adelante? Creo que es parte de una reflexión que tenemos que permitirnos hacer paralelamente mientras apoyamos la opción de José Antonio Kast. Yo creo que acá la alternativa es el Partido Comunista, siempre lo hemos tenido claro en términos electorales, pero también, dado que no somos tan buenos para la reflexión, creo que corresponde que veamos de qué manera, primero, nos apeamos o no al gobierno propiamente tal, o generamos una forma de cooperación desde el Congreso con el nuevo gobierno, pero pensando también en ser alternativa hacia adelante. Porque esto, además, pensemos que dentro de las cosas... ¿Cuál es tu posición, Luciano? Estamos conversando con el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque. ¿Cuál es tu posición sobre, ya está clara cuál es la posición del partido respecto de sumarse a la campaña y hacer campaña activamente, pero sobre un gobierno de Kast? ¿Les gustaría participar o tú eres de la posición de que habría que participar? O mira, es parte de la una identidad aparte. Tampoco sé si republicanos le interesaría invitarlos a participar necesariamente. Claro, que eso es lo que te quiero decir. Yo creo que ha sido consistente también el Partido Republicano, Consuelo, en términos de querer. Alguna vez me dijeron algunos, cuando todavía eran pequeños, me decían, nosotros queremos saber cuántos somos, ¿verdad? Y yo creo que sea una derecha más alternativa, más conservadora de alguna forma, se ha engrandecido, ha crecido. Ellos han buscado ser oposición en su momento, llevar lista única, no tener estos diálogos y finalmente tomar una cierta hegemonía, pero el sector yo creo que hoy día es más amplio de lo que solía ser la derecha. De hecho, nosotros en campaña con amarillos, con demócratas, en el Congreso con Matías Walker hemos generado también, yo convidé como jefe de comité de Evópoli a Matías y a la Jimena Rincón cuando quedaron sin partido, cuando renunciaron al Partido Demócrata Cristiano. Me parece que el mundo de las oposiciones que este gobierno finalmente terminó creando es más amplio que lo que ha sido la derecha tradicional, y por ende ver o mirar exclusivamente en el eje izquierda-derecha, el crisol de partidos y movimientos que se han formado, es algo que merece una reflexión, porque yo no quisiera hacia adelante no contar con gente valiosa de la exconcertación que cruzó el Rubicón con el rechazo, o que apoyó a la misma Evelyn Matei, dentro de las pocas cosas buenas que finalmente podemos sacar en limpio. Es este grupo nuevo que de alguna manera emerge y que también, ojo, se manifiesta en el Congreso. Nosotros tenemos hoy día un 21% como Chile Vamos, y si sumamos también a Matías Walker y algún mundo de gente de centro izquierda que pueda entrar, los Lee, los Calisto, etcétera, ¿verdad? Uno puede decir, eso puede finalmente sumar las mayorías que se necesitan para hacer proyectos y transformaciones relevantes, importantes, sensatas, buenas, y que miren el país hacia el futuro. Entonces, me gustaría tener la respuesta. Yo creo que hay que cooperar con el gobierno. Me parecería muy antipaís pensar que con la cantidad de problemas que tenemos en términos de crecimiento, laborales, etcétera, no tenemos que debiéramos ser una piedra de tope, no. Pero yo no sé si necesariamente ser parte del gobierno, porque también me parece bien que, así como se planteó José Antonio Kast en su momento como alternativa, también existe una alternativa de esa centro derecha en la que yo creo, ¿verdad? Y creo que no está obsoleta, pero que las circunstancias políticas y el signo de los tiempos a veces deja offside, como te he dicho. Sí, porque está la teoría famosa de Jackson de los anillos concéntricos. Pero bien mala la teoría, no pésima, fue muy bien. Pésima, duró 10 segundos. Pero también está, claro, el afecto, el ánimo de afecto entre las derechas para sacar adelante un proyecto. En el Senado está complicada la mayoría, pero en la Cámara de Diputados están a 2 votos. Hay 14. Pero a 2 votos del 50. La mayoría simple. Claro, por eso te digo, pero y las mayorías para proyectos relevantes son 4/7. Claro. Entonces, pero, por ejemplo, para bajar impuestos necesitan mayoría simple, que es un tema que todas las derechas coinciden. Sí. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo va a ser esa conversación que se va a dar? Porque todos dicen, no, más o menos pensamos lo mismo, pero la reforma de pensiones se mataron. Y era una reforma que podría haber sido ahora. Pero es que la reforma de pensiones yo creo que fue un muy mal ejemplo de cómo
cómo las cosas finalmente obran en periodos electorales. Nosotros hemos visto que incluso hubo campañas por vía de redes sociales, ¿verdad? Tratando de impugnar una reforma que bajo todo punto de vista, y al menos en la lógica del ideario de la derecha o la centro derecha, fue una reforma que a todas luces promovió la capitalización individual, le metió cerca de un 60% más de recursos a las mismas AFP que tampoco desaparecieron. O sea, bajo todo punto de vista fue un triunfo de las ideas de centro derecha. Pero claro, eventualmente si tú haces el matiz en algo, fíjate que en la campaña dejó de mencionarse el asunto del préstamo, duró como un día y medio la discusión, después se acabó. La discusión con Bernardo Fontaine se fondeó. Entonces, el propio Pepe Piñera, el padre de la AFP, salió a decir que la reforma era estupenda y que era un triunfo de la capitalización individual. Entonces, acá el problema es que las posiciones maniqueas en campañas rinden, pero en la vida real y en la vida política y en la vida de lograr algún acuerdo para que las cosas anden para los países y se desarrollen y se solucionen. Mira que no hacer reforma significaba hubiera sido un descalabro de pensiones de acá ni siquiera a 10 años, a 5 años. Entonces la alternativa era muy mala. Entonces, ¿qué se hace? Y ahora vamos a ver también cuántos pares son tres moscas cuando se tenga que ir al Congreso a negociar. Si negociar no es necesariamente transar los principios, es parte lógica de la vida política de cualquier país medianamente civilizado. Sí, quizás por eso es bueno que... Pero, Luciano... Sí, dime. Sí, perdona, Quique, dale. No, quizás por eso es bueno que en el Senado no haya una mayoría lapidaria, porque las victorias excesivas nunca son buenas, para que obliguen a negociar al mundo, por ejemplo, la socialdemocracia, que en oposición yo creo que no van a convivir fácilmente con el PC y el Frente Amplio. Bueno, ahí también se da una disputa de hegemonías sectoriales. Ahora, yo creo que la única manera de sobreponerse a la pequeña política, que lamentablemente la pequeña política tiene influencia sobre la capacidad que tenemos o no de acordar cosas, es precisamente tratar de ponerse de acuerdo en temas más o menos grandes. Si nosotros tenemos temas grandes de los cuales preocuparnos. Yo veía una columna de Jorge Claro que me gustó bastante respecto de cómo cambiar el sistema tributario en asuntos en donde hoy día no se, por ejemplo, la circulación de las carreteras, ¿verdad? Bajar el impuesto corporativo o al menos hacerlo competitivo con el impuesto que tienen los países de la OCDE. Tratar de que no haya aberraciones entre el impuesto personal y el impuesto corporativo, eliminar los loopholes. Bueno, hay una cantidad de temas en los cuales vamos a tener que ponernos de acuerdo en algún momento si queremos si entendemos que a este país le fue bien cuando había pleno empleo, cuando crecíamos, cuando estábamos todos más o menos de acuerdo en ciertas reglas del juego, en el respeto irrestricto de la ley, en decirle no a la violencia, en que los mercados no tengan que ser protegidos, sino que libres. Bueno, en fin, y ahí yo creo que hay un mundo de gente que se puede poner de acuerdo, ¿te fijas? Pero si prima la pequeña política y el cómo voy yo en la parada y la reforma que duda cabe del sistema también político, que es algo que ya empezamos a conversar con el ministro Elizalde ayer y con el Partido Socialista, con el senador Durresti, con quien formamos parte de la Comisión de Constitución, me parece que es un must para la discusión que viene. Nosotros no podemos tener ninguna viabilidad de política de buena calidad si tenemos 22 o 23 partidos en el Congreso. ¿Eso significa que no van a pelear su existencia? Vamos a tratar de pelearla, pero también, como te digo, esto es parte de la misma reflexión que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué sentido tiene tener un proyecto? Yo creo que la idea de una derecha liberal o liberal clásica, o liberal conservadora, anda a saber tú, que existen en todas partes del mundo, que son contemporáneas, que existen en Alemania, que existen en Inglaterra, que me gustan, que son los gaullistas franceses, etcétera, y que buscan defender un poco los principios de la democracia liberal como la conocemos en el mundo occidental. O sea, no es el fin del mundo. O sea, tú dices, Luciano, no es el fin del mundo si desaparecen y en el sentido que pueden, que no pierdan los parlamentarios, obviamente. Sí. Y por lo que entiendo de tus palabras, te gustaría explorar, conformar algo más grande con otros que quedan en ese espacio de centro-derecha. A mí me gusta la idea de partidos mayoritarios. No me gustan los partidos. Nosotros, de hecho, nacimos como el primer partido de centro-derecha desde el gobierno Piñera en el año 2012, existiendo binominal, ojo.
Y eso te daba un cierto orden. A mí me gustan los sistemas mayoritarios. Sé que el Binominar tenía una serie de problemas, permitía poca diversidad en los partidos, etcétera, pero pasar de 8 a 22, 24, 26 que están hoy día en formación, es de loco. Tú lo que puedes tener, y existe, por ejemplo, en sistemas muy estrictos, como por ejemplo el sistema inglés, bastante estricto, no permite tanta entrada de partidos, ¿verdad? Ni el sistema norteamericano tampoco, a pesar de que uno es sistema parlamentario, el otro es sistema presidencial, pero con distribuciones muy distintas al nuestro, pero los sistemas tienen que tener alguna mayoría para existir. Y dentro que se generen también las corrientes. Yo creo que la existencia de un partido de características como el nuestro, de las ideas de un partido como el nuestro, no necesariamente pasa por el chasis. Y también nosotros preguntarnos en la interna realmente si tenemos una vocación de poder tan fuerte como para poder subsistir. Porque con 2,5 en concejales, 2,5 en diputados, permanentemente tampoco tiene mucho sentido la existencia de un partido por el solo hecho de existir o porque tenéis más amigos dentro de un cierto lote, si aquí tú estás para defender ideas, ¿te fijas? ¿No? Entonces parte de la reflexión y de la autocrítica que nosotros tenemos que hacer también, y no quiero ser autoflagelante con esto, yo creo que nosotros cumplimos un rol muy importante en su momento, y también se cristalizó una idea de una derecha que estaba muy atado a la dictadura, o a la UP, o al gremialismo, o a la lógica liberal conservadora histórica de Chile, y esto emergió como una cierta novedad, pero siento que también, no sé si nos hemos adaptado del todo a los tiempos que corren. Senador, se nos está acabando el tiempo, Sí. lamentablemente. Le pregunto Parisi. Sí. ¿Hay que ir a buscar en los votos de Parisi y No, hacerle caso a los votos de Parisi? Parisi sí, a Parisi no. Ya. Yo creo que Parisi, y esto existe en todas las elecciones, acá tuvimos a Frafra con 15%, en momentos en que era bien impensado que apareciera, ¿verdad? Con un binominal estricto y con senadores designados, 15%. Meo, 20%. Beatriz Sánchez, 23%. Es de alguna forma el voto rabia, por decirlo, el voto antiinstitucional. Quiero algo nuevo, pero no hay ninguna, yo no veo dónde están los vasos comunicantes entre una persona que se dio, en su momento se dio apoyada a Pinochet, o pasó por la escuela militar y es absolutamente en términos económicos muy, muy liberal, con Pamela Giles, ¿verdad? Que militó en el MIR. O sea, no veo por dónde calza, y no calzan tampoco. Recordemos que el PDG tuvo 6 parlamentarios y hoy día no queda ni uno de esos, y hoy día eligió 16, pero 14. son 14 que son personas de perfiles totalmente distintos. Ahí lo que hay, yo creo que es una reacción respecto menos antiinstitucional, por decirlo así. Ya. Y yo creo que sí hay que ir a preguntarse qué pasa con esa gente que está votando así y dónde... Ya, pero no dónde bailar se al le pueden ritmo encontrar. Parisi como Bajo, dijo Carolina Toa. pero bajo ningún punto de vista, yo estoy con Toa en ese sentido, de todas maneras. Muchísimas gracias, senador Luciano Cruzcoque de Bópolis, por haber venido al programa hoy. Muy buenos días. Hasta la Muchas próxima. gracias, Consuelo. Gracias, Kiki. Gracias, senador. Chao, chao. 8:50.